Vamos a hablar esta vez acerca de uno de los medicamentos más frecuentemente usados en la práctica homeopática, y es nada más ni nada menos que belladona o la bella dama, belladona. Se trata de una planta que pertenece al grupo de las solanáceas, a las cuales también pertenecen, entre otras, dulcámara, pero particularmente belladona, stramonium y Jossianus, que son también consideradas o llamadas el trío del delirio. Ya veremos por qué. Estas plantas son particularmente usadas dentro de la terapia homeopática. Belladona es uno de los medicamentos que tiene la propiedad de producir efectos alternantes, es decir, entre la acción primaria del medicamento vamos a tener síntomas que son contradictorios unos con otros. Y entonces lo que el buen médico homeópata debe hacer, una vez que está seguro que la prescripción de belladona es la correcta, si acaso no ve la reacción rápidamente, tratándose de una enfermedad aguda como es el caso de belladona, a los pocos minutos o a las pocas horas da una segunda dosis y después de ello seguramente va a obtener una respuesta favorable. Tendríamos que empezar por entender que se trata de un medicamento particularmente agudo. Es un medicamento que se utiliza, como decía, en las enfermedades agudas, ya que sus síntomas tienen una peculiaridad muy característica, que es los síntomas vienen de una manera súbita, repentina, corren un curso más o menos regular para terminar de una manera igualmente súbita, igualmente repentina. Las inflamaciones se acompañan de una gran sensación de calor. El calor es un síntoma universal en belladona y mucho se dice que muchos médicos, cuando ven a un paciente febril, basta con que le pasen la mano por encima para que vean que el calor se irradia fuertemente. El calor es muy violento, tan violento que algunas veces llega a ser una especie de ardor. Bien, también el enrojecimiento es un síntoma muy característico de belladona, de tal manera que un paciente con fiebre, además del gran calor que tiene, se le vamos a ver la piel roja, la cara roja, tal vez en una gripa vamos a ver el resfriado con los ojos muy rojos, etc. El enrojecimiento es un enrojecimiento brillante, es un color rojo brillante, así como las hemorragias también llegan a ser de color rojo brillante. En fin, los síntomas de belladona son acompañados de enrojecimiento. Podríamos decir que una de las palabras claves de belladona es la intensidad con la que se presentan las molestias. La fiebre llega a ser sumamente elevada, las crisis convulsivas son muy aparatosas, los dolores son muy intensos, el paciente los refiere como insoportables. Y entonces, si juntamos la violencia, la intensidad, lo súbito del medicamento, ya podemos empezar a descubrir algunos de los rasgos más característicos de belladona. Las molestias de este padecimiento se van a ver agravadas por el movimiento. Esa es otra característica también importante de la belladona, que sus molestias se agravan no solamente por el movimiento, incluso por una sacudida. Cuando nos sentamos en la cama del paciente y el paciente se queja, nos damos cuenta que la sacudida de sentarnos lo está afectando. Bien, decía anteriormente que el paciente de belladona se agudizan sus síntomas con el movimiento, pero por la misma intensidad de los mismos síntomas, tal vez, vamos a ver que el paciente no puede permanecer quieto y lo vemos moviéndose de uno a otro lado en medio de sus molestias. Entonces, estos son algunos de los rasgos más característicos de la belladana o bella dama, y entonces tendremos que en el estado mental va a tener una excitación llena de violencia. Sus delirios siempre van a ser activos, no serán delirios pasivos como es el caso de Jossianus, la otra solanácea que mencionaba al principio. Aquí van a ser de tipo activos, parecidos tal vez a los de stramonium, que es la tercera solanácea citada, pero en medio del delirio el paciente trata de morder, desgarra cosas, etc. Y este delirio puede presentarse con o sin fiebre, aunque muchas veces se presenta mayormente con fiebre. El paciente está lleno de imaginaciones, ve fantasmas, ve lobos en la habitación, ve policías, ve cosas salvajes, o sea que sus síntomas mentales toman la forma de una manía violenta, una manía aguda. El paciente también puede reír violentamente, también un poco como stramonium.
El paciente está rabioso, está furioso, quiere cometer actos violentos, rompe cosas, etc. En medio de su cuadro patológico, este calor que tiene, vamos a darnos cuenta que las manos y los pies particularmente están fríos, aunque la cabeza esté muy caliente. Otro rasgo que cabe mencionar en el paciente de belladona es que está muy sensible, tiene una hiperestesia sensitiva, una hiperestesia sensorial y no tolera ni la luz ni el ruido. Su hiperestesia llega a una extrema irritabilidad en sus tejidos. Está muy sensible a las impresiones externas como la luz, el ruido, el tacto, la sacudida, etcétera, etcétera. Como ya podrán imaginar, el dolor de cabeza, ya una vez habiendo visto estas generalidades, el dolor de cabeza va a ser un dolor de cabeza pulsátil. Y sí, déjenme decirles que muchos de los síntomas de belladona se acompañan de pulsación. Por ejemplo, pulsación en las carótidas, pulsación en los dolores, cuando está empezando un absceso dentario, por decirlo así, empieza un dolor pulsátil que nos está anunciando el principio de la formación del pus, y es entonces cuando belladona puede ser de mucha utilidad para acortar el proceso. Entonces, los dolores de cabeza, además de ser pulsátiles, también pueden ser como de un dardo, y siempre están sensibles al movimiento, incluso a una sacudida, no se diga a la luz, al ruido, etc. El paciente quiere permanecer quieto para evitar el dolor que se agrava con el movimiento, pero muchas veces no lo consigue y tiene que estarse moviendo de uno a otro lado. Y nos dice que siente la cabeza muy congestionada. Los ojos en el paciente de belladona, como ustedes podrán imaginar, están brillantes, las pupilas dilatadas. Digo, porque en el pasado, acuérdense ustedes que belladona se utilizaba como un cosmético para que las mujeres se les vieran las pupilas muy grandes y parecieran ojos más grandes y más bellos. En fin, las pupilas están dilatadas y, como decía anteriormente, y esto lo repito varias veces porque quiero que se les quede en la mente, los dolores son violentos, acompañados de enrojecimiento, intenso ardor, un ardor muy severo. Los dolores se agravan siempre con el movimiento, la luz, una fuerte sacudida y una fotofobia que es muy intensa. Yo recuerdo una vez, si me permiten la digresión, recuerdo una vez que me trajeron a una paciente que estaba sufriendo precisamente de un fuerte dolor de cabeza, y bueno, la paciente me miraba así un poco como medio desconcertada, ¿no? Y como diciendo, ¿a qué horas me quitas el dolor? Y entonces yo me fijé, traía las pupilas sumamente dilatadas y la cara estaba súper roja, entonces dije, bueno, pues aquí no tengo manera de fallar. De inmediato le di una tomita de belladona a la potencia Q5 y 2 minutos después la paciente estaba risa y risa y no tenía nada. Así de rápido actúa el medicamento. Bien, siguiendo con nuestra exposición de belladona. En la nariz hay una intensa sensación de calor, como podríamos esperar, con enrojecimiento de la cara y con ese calor que acompaña un catarro nasal. Siguiendo adelante con la cara, vamos a tener unas neuralgias faciales que se acompañan de un dolor pulsátil, como era de esperarse, agravados por cualquier sacudida, como ustedes podrán imaginar, y con esa sensación importantísima de calor y provocada muchas veces por exposición al viento frío. Bueno, la lengua de belladona va a ser una lengua intensamente brillante, con las papilas así, las papilas linguales dilatadas, erguidas. Lo que vemos con mucha frecuencia los médicos homeópatas en el consultorio son esos niñitos de belladona que nos llegan con mucho dolor de la garganta al deglutir, con un enrojecimiento llamativo de las amígdalas, que a veces pueden hasta tener unos puntos blancos, y el niñito cada vez que deglute hace una cara así terrible. ¿Por qué? Pues porque la deglución, es decir, el tacto de la saliva, de la comida en la garganta, le provoca esa sensación. Y recuérdense que belladona no tolera el ser tocado, el tacto. Y muchas veces en estos casos de faringoamigdalitis vamos a ver al niñito con las arterias carótidas pulsando de una manera violenta. Y entonces la fiebre puede ser alta, como sería de esperarse, pero con estas características ya en la mente es muy difícil omitir un cuadro de estos, porque la bendición es que belladona tiene unos síntomas que son sumamente llamativos, fáciles de memorizar y como para que los tenga uno, como decía el mismo Kent, en la punta de los dedos. Cuando se trata de una ronquera o una disfonía, esta se presenta súbitamente, casi siempre ante la exposición de un viento frío
o cuando el clima cambia del calor al frío, que es cuando se presentan mayormente los síntomas de belladona, y este sería otro general a tomar en cuenta dentro de los síntomas de belladona. Los pacientes se enferman, ya sea cuando les cortan el pelo, sea por descubrirse la cabeza y les dé el frío, cuando les da una corriente de viento frío, o cuando el clima cambia del calor hacia el frío. Y entonces la laringitis que se va a presentar, es decir, esta ronquera, esta disfonía, se va a presentar de una manera como todos los síntomas de belladona, de una manera súbita, repentina y violenta. Por supuesto, bajando en el estómago y en los intestinos nos vamos a encontrar un estado de inflamación con dolor, muchas veces acompañados como de angustia, con esta distensión que se asocia con una agravación con el movimiento que decíamos, hasta con una sacudida, así como con la presión. Tal vez vamos a encontrar los síntomas generales de belladona, que la cara está roja, que el paciente está en un estado de hiperestesia, está inquieto con el dolor, etc. Entonces, pasando al estómago, siguiendo con el estómago, vamos a encontrar que la sed es una sed que siempre va a estar presente en belladona, sea de grandes o sea de pequeñas cantidades, pero el paciente siempre va a tener sed. En el aparato urinario vamos a tener ese deseo frecuente y urgente de orinar, asociado con un ardor en la uretra mientras orina. Y entonces, mientras orina por la sensibilidad al tacto, recuerden ustedes. Y el paciente, cuando tiene esta sintomatología, como sería de esperarse, se va a agravar ante una sacudida y va a estar, como era de esperarse también, con una gran irritabilidad nerviosa. Las partes que sangran, es decir, las hemorragias, porque además belladona es un paciente que sangra con facilidad, las hemorragias pueden ser uterinas, aún durante un aborto, siempre y cuando los demás síntomas generales estén presentes, es decir, la hiperestesia, la inquietud, la agravación por el movimiento, el enrojecimiento, lo súbito que se presentan los síntomas, en fin, con estos datos en mente es muy difícil que ustedes se equivoquen al dar belladona. Y así tenemos que la capacidad de belladona para controlar la hemorragia asociada con el aborto por cualquier otra cosa va a ser extraordinaria, como siempre sucede. Es lo bueno de tener un cuadro muy agudo. Muchos médicos nos asustamos cuando nos llega un cuadro muy agudo, pero la verdad es que cuando uno conoce a fondo estos medicamentos, son los más fáciles de resolver y aparte son los que más nos dan, por así decirlo, fama y renombre ante los pacientes. Porque los cuadros crónicos uno tiene que tardarse 2, 3, 4, 5 meses para que se empiece a ver una mejoría sustancial. Pero en los cuadros agudos, en cuestión de minutos. Bueno, la fiebre, como ya decía anteriormente, es una fiebre muy intensa, es una fiebre alta, que se va a presentar con un gran enrojecimiento. El paciente quiere estar quieto, pero no lo consigue, y no quiere que le dé el viento frío, a veces se cobija, etcétera, etcétera. Y una cosa que me llama mucho la atención, que seguramente a ustedes también les llamará, es que el enfermo pide limones o jugo de limón durante el cuadro febril, y esto es algo que no pueden omitir. En el caso del reumatismo, se trata de un reumatismo inflamatorio que creen, se presenta de una manera muy aguda, muy repentina, y es muy aparatoso. El paciente está sufriendo muchísimo con su dolor, que se agrava con el menor movimiento, con la sacudida, con la corriente de aire, etc. Como dije anteriormente, el remedio está lleno de espasmos, de crisis convulsivas, pero siempre y cuando sean violentas, agravadas por el tacto, por el movimiento, etc. Incluso con una sacudida, con una gran sensación de calor, y todo ello se presenta tal vez por haberse expuesto a un viento frío o cuando el clima cambió de caliente hacia el frío. Quiero relatarles también, sin ser mi intención aburrirlos, que una vez llegaron a mi consultorio con un niñito que traía una crisis convulsiva espantosa que se acababa de presentar, justamente una crisis febril, una crisis convulsiva durante la fiebre. Ya era su segundo ataque y el niño estaba furioso, estaba rojo, tenía una gran sensación de calor, y bueno, ante la urgencia del caso, pues yo luego le di una tomita de belladona a la 200, y no, pues a los que les gusta, 5 o 10 minutos, cuando mucho el niño ya estaba quieto, tranquilo, y la fiebre pues seguía, pero ya iba en plan de remitir. Entonces, la fiebre va a ser elevada, con enrojecimiento de la piel o de las escleras,
el enfermo va a estar sediento, quiere estar quieto pero no lo consigue. Y recuerden ustedes una cosa muy importante: la fiebre de belladona no es una fiebre continua, es una fiebre remitente. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta para que no se equivoquen. Y bueno, con estas características siempre tendremos éxito cuando prescribamos la belladona en una enfermedad aguda o en la agudización de una enfermedad crónica. Y creo que con esto en mente es muy fácil tomar en cuenta estas características que son tan llamativas, yo les digo, y no es sarcasmo, pero tan hermosas, porque cuando uno realmente siente esa pasión por la medicina homeopática, uno no puede dejar de ver en esta no otra cosa más que la bella dama, la bella que tantos éxitos le da a uno en la terapéutica cuando la sabe utilizar. Los dejo a ustedes con estas características para que las memoricen y las utilicen bien cuando sea necesario. Muchas gracias.